Sí, sí, yo. Ok. Yo Me la encanta. veo si hay alguna consulta que justo tenía que hacer y me acuerdo de esta en la clase. Si no, no sé. Qué bueno es verle las caras, chicos. Es como que no los conozco, sino. Bueno, what else? Sí, ¿tenés más consultas sobre este, Santi? No, sobre ese ya no. Ok. Todo lo demás lo puedo hacer. Ah, Igual, Luz, ya que... Sí, Dani. Ah, no, pregunta. era del 15, no sé si vas a pasar a otro, creo que Dale, está dale. hablando Santi. Pero de lo que mencionabas que si no incidía con el Brewster, salía elíptica. No recuerdo muy bien, tengo que repasarlo, pero ¿qué sucedía si es en el ángulo de Brewster? Cambia la polarización. ¿Qué pasa en el ángulo de Brewster, el resto? Sí, Si era transverso eléctrica, se cancelaba una de las componentes, ¿no? Se cancela la Quedaba- componente. La componente queda lineal. Claro. La idea es que vos incidís con, no tengo la clase de maga acá, pero, a ver, ¿es esta? No, esta es la clase 1, Brewster acá. Si vos incidís, ¿dónde estamos? María Luz, acá. Si vos incidís con TE o incidís con TM, pasan cosas. En una pasa que, yo nunca me acuerdo cuál es cuál, pero en TM, en TE es la que se cancela, ¿no? Déjame recordar, porque ahora lo tengo perdido. sí, yo en esa parte también pedí un poco la anotación, por eso no seguí mucho cuál era la que se cancelaba. Sé que se cancelaba algo, pero no me quedó claro. Bajo esta condición se observa ausencia de onda reflejada si la polarización es TM respecto al plano de incidencia. Es decir, si vos venís con TM, de repente, que es una polarización lineal, ¿sí? Pero con una orientación específica, o sea, nosotros hasta ahora decíamos lineal y decíamos con qué ángulo respecto al plano de incidencia. Acá, TM tiene la polarización definida, es dentro del plano perpendicular al vector de onda, te quedás con aquel que está contenido dentro del plano de incidencia. Si venís con TM, entonces acá no hay nada. De repente no tenés as reflejado. Si venís con T, que es una lineal que pincha el plano de incidencia, entonces esa lineal sigue estando, sigo teniendo T. Entonces, el punto está en qué pasaría si yo incido con una circular o con una elíptica en su forma más general. O sea, que en vez de T o TM, tengo con una elíptica o una circular. Lo que me conviene hacer, porque yo sé, cuando tengo una interfaz, yo sé qué le pasa a T y a TM. Entonces, de todos los posibles conjuntos de ejes que yo puedo descomponer, mi circular o mi elíptica, voy a elegir TM y TE, porque yo sé qué le pasa a cada uno de ellos. Sé que el el TE va a quedar y que el TM se va a cancelar. Entonces, si yo tengo una elíptica o tengo una circular, la devolución a la salida del reflejado es lineal. Clarísimo, muchas gracias, Luz. De nada. Hola Luz, hola a todos. Ah, qué bueno, Candiola, ¿cómo estás? Bien. No te quería interrumpir. No, está bien, está bien. Qué bueno que haya muchas cámaras. Me Sí, pone sí. contenta. Lo pedí porque estaba solita y de repente es como que no había nadie. ¿Qué? ¿Alguien tiene otra consulta de la guía de polarización? Hola, yo tengo una consulta de la práctica de Kant de interferencia. Es algo puntual igual, que no me quedó de todo claro. Ah, de interferencia, pero pará, yo diría que cerremos un poco polarización dale. y después pasemos a interferencia. Al menos mis neuronas lo piden. Sí, yo tengo un problema con el 7. Sí. No sé si por ahí lo planteé mal, pero yo tengo la onda, ¿no? Lo hago pasar por el polarizador con la matriz de rotación. ¿Para qué leo el enunciado? Sobre un polarizador incide una onda circularmente polarizada en sentido horario. ¿Cuál es el estado de polarización a la
de la onda transmitida y qué fracción de intensidad incidente se transmitió a través de la lámina. Bueno, entonces sí, dale. Yo lo que hice fue, tengo la onda, escribí una onda circularmente polarizada, Ujú. teoría y lo pasé por un polarizador genérico. Y después a ese le calculo la intensidad, ¿no? A la salida. A la salida, al Una que vez que salió. haces la matriz, allá, opa, ¿qué pasó acá? Una vez que haces la matriz del polarizador, bueno, de rotación por la matriz del polarizador a la onda incidente. Sí. Y ese cálculo de intensidad lo hago con el producto interno del vector E. Sí, Ah, porque cuando lo hice me quedó. ¿Puede ser que la intensidad de entrada igual a la intensidad de salida en este caso? no, debería quedarte un medio, ¿no? Sí. Debería Claro. quedar que no depende del ángulo. Y debería quedar la mitad. Mm, Pensalo como que una circular, vos la podés descomponer en cualesquiera dos ejes. sí. De manera tal de que cada uno de sus ejes tiene 0/2. Si vos haces coincidir el polarizador con este eje, te sobrevive eso. Si vos haces coincidir un polarizador con este eje, te sobrevive eso. Y como es indistinto qué eje elegís, no importa el ángulo del polarizador. Claro, entonces creo que tengo un problema con el cálculo de intensidad en la entrada. Porque ¿Cómo lo estás haciendo? también con el producto interno del vector, pero me quedo 2e en ambos, 2e al cuadrado. Lo que En el otro se te saque, había ido el 2 o algo así. ¿Querés escribirlo? Te pongo un Digo, Eh, si cosito de tenés escribir, algo ¿podés? para compartir. si entro con el celular y lo muestro directamente. Bueno. Claro. Cande, yo ya vengo. 2 minutitos. Te dejo. Dale. Que estén- Inicial. Tengo que girar la cámara. Ahí creo que está la cámara de mi celular. No, no está la cámara de mi celular. Sí, está. Pero ahí está grabando la pantalla. No, no sé cómo girarla. Bueno, supongo Ahí que se ve igual, ¿eh? Ay, ¿qué se está viendo? Ahora se está viendo el cuaderno. ¿El cuaderno? Ah, bien, no veo lo que sí estás compartiendo en ningún Y lado, se ve. entonces, bueno, se está viendo el cuaderno, ¿se lee bien? A ver, ahí va mejor. Ah, ahí se ve, ahí puedo ver lo que dice. Ok. O sea, la es escrita. El campo como un E y por E, ¿ok? Y la intensidad de eso debería ser 12 al cuadrado, ¿no? De la Sí, entrada. sí, corre la luz. Bien. No sé si salió con el de entrada. No, la entrada está bien. Y a la salida te queda. El conjugado creo que lo escribí bien. No sé Ahora, lo que me qué. marea es, ¿vos pasaste por la matriz de rotación?
Sí. Y te faltó pasar por el polarizador. ¿O no? No veo ese paso y creo que ahí está el tema. Claro. O sea, lo que Claro, por listo. eso te da lo mismo, porque está rotando ¿Ves? nada más. Claro, me falta el... Te falta multiplicar por la matriz del polarizador. Sí. O sea, tendrías que anular la segunda componente. Claro, para la que es 1, 0, 0. Claro. Entonces ahí te va a quedar la mitad. Listo, ahí Creo que, está. o sea, te va a quedar solamente e cuadrado. Por como lo escribiste. Que es la mitad del inicial, así que está bien. Ahí está el tema. Claro. O sea, tiene sentido que te haya quedado lo mismo porque no estabas haciendo nada. O sea, solamente estabas cambiando el sistema de referencia. Con una rotación. Así que podés chequear que tu rotación estaba bien hecha. Pero te La faltaba rotación. pasar por el polarizador. Bueno, un método para saber si está bien hecha la rotación es... Sí, esa es una buena manera de chequear. Por ejemplo, si haces algo con láminas, ver que la intensidad de la salida sea la misma que la entrada. Independientemente de que te cambie el estado de polarización, deberías tener la misma intensidad. Es una buena manera de chequear que no te hayas mandado algún moco. Luego, hablando también de lo que es el tema de las intensidades, el 4 con la intensidad de la luz natural. No sé si lo hablaron en algún momento porque no... Realmente me lo salté el ejercicio. Supuse que tiene que ver con la ley de Malus y la integral, pero lo salteé. Ley de Malus no te va a servir en ese caso. No, pero que estaba por ahí la idea. La idea acá es que escribas el campo lo más general posible, donde la fase depende del tiempo. O el desfasaje, si quieres, depende del tiempo, como quieras. Y cuando integras eso, tenés que hacer ahí sí el promedio temporal. No se te va a ir toda la parte. Viste que cuando uno multiplica el campo por el campo conjugado, el E a la I omega T menos KZ se va con el conjugado. Entonces la parte temporal desaparece y ya no hay una integral de tiempo, efectivamente. Entonces, acá no te va a pasar eso. Te va a quedar el tiempo metido en la integral, adentro un coseno, y eso te va a dar como promedio temporal, ya sabemos, de toda la primera parte de la materia, que te da un medio. Y listo. Y ahí sale que si vos tenés luz natural, este es el simbolito que solemos usar para luz natural, frente a un polarizador, la luz natural tenía I0, la salida tiene que darte I0 sobre 2. No importa claramente el ángulo del el ángulo del eje del polarizador. Ahí lo voy a... Probá este eso, tenés lugarcito que para fijarte apuntar. esa integral, la integral, pero donde el epsilon depende del tiempo. Dale. Muchas gracias. Una pregunta, Luz. Ujú. ¿Cómo estás? Volviendo a Brewster. Vos tenés, vos tenés que incidís con luz natural, que va variando con el tiempo la polarización, ¿no? Correcto. La transmitida, que es parcialmente polarizada, que se puede representar como una elíptica, no varía en el tiempo la polarización de esa En elíptica. realidad, lo más general para el ángulo de Brewster de luz natural es que te va a devolver luz natural. Lo de parcialmente polarizada es porque según lo que mostró Magalí, acá en lo que es la ecuación está la gráfica de Fresnel, es más sofisticado de lo necesario, digamos. Ves que tienes diferentes intensidades de transmisión y de reflexión según en Sí. qué polarización estás. Entonces es como que una polarización te va a quedar preferencial respecto de otra y a eso lo llaman parcialmente polarizada. Pero como concepto es naturalmente polarizada, si quieres. No es necesario No va a meterse tener en un eso estado, claro, no va a tener un estado de Bueno, polarización definido. bien definido. porque veía el hedge y también los gráficos te da que a la salida la transmitida es elíptica y constante. No. Ve un dibujito que veía que era una elíptica que no variaba tipo las flechitas en intensidad. Abro después el hedge y decime qué figura Dale. es, pero dudo mucho que esté eso. Capaz lo interpreté mal el dibujo, puede ser.
pero es en la 260. Página 260. Sí. Después ¿De lo qué miro. versión? Porque Ah, es una buena De- pregunta esa, Maga. tiene Maga. 25 Maga. millones de... Yo tengo Ah, la quinta edición Ajá. no sé cuál es la en versión. inglés, así que no sé. ¿Dónde dice la versión? En Creo la que en primera hoja, donde sí, están A ver. los autores y demás. Versión en español de Malacara. por lo general abajo suele estar la edición. Sí, bueno, después No lo pongo en importa, el chat. después me fijo y te digo, pero Ana, sobre las versiones de los libros, de la primera hoja das la vuelta y ahí está toda la información, generalmente en todos los libros. Si tiene versión te va a aparecer al lado de la fecha para que puedas hacer la cita. Después revísalo. claramente es otra versión esta. Y en óptica todavía. ¿Qué página real es esto? Claro, no, estoy como... Polarización estaba después en el Hedge, ¿no, Conde? Polarización es el capítulo 8, creo. En mi versión, estoy mirando eso. Pero no veo... Acá ya me pasé, me fui interferencia. No me acuerdo si está antes o después polarización. ¿Dónde para que me fijo en el polarización 8? Claro, yo tengo la misma versión. Es la que bajé del Stufis, Claro, básicamente. porque la otra la tengo en mi oficina impresa. Es un lindo libro para tener. Sí, es un lindo libro para tener. Tengo pensado comprarme un par de libros reales. Yo tengo los Feynman, que son los más. No, yo mejor. estaba pensando en otros libros, ¿viste? Estos de Small Particles, el Boren y no sé qué. Mm, ¿Los has visto? sí, Esos quiero sí, comprar. sí. ¿Dónde más o menos tenés idea dónde estás respecto a esto que estoy mirando, Santi? Yo creo que lo que hay de Sí, 364 o algo así. en mi versión es la figura 842. No sé si capaz. Ah, es esa, justo la 839 que aparece ahí. Ujú. Ahí el transmitido como parece una elíptica que no cambia de la No, amplitud. pero ojo que acá dice que tenés una multilayer. Ah, cambia, ¿no? No Si es sé, puede pasar multilayer, cualquier cosa en una multilayer en ese sentido. está bien. Sí, no es lo mismo, no es una sola capa. Eh, habría que ver a pile of plates polarizer, pará, o sea, hay como, es entiendo que es una multilayer de polarizadores. Hay que ver qué es lo que viene hablando, no es tan sencillo, digamos. Sí, no te guíes así tan rápidamente solo por dibujitos. Bueno, dale, está bien. Y también Gracias. es cierto que el hedge excede un poco lo que vemos en algunas cosas. Sí. Entonces, tómenlo con pinzas. Bueno, sigamos con las consultas. $22, dice Lourdes. Para que tengo una cantidad de ventanitas abiertas acá.
Sí. Hola, no sé si está bien, pero bueno, se me hizo bastante complicado. Lo que había hecho en un principio era em, ver como la fórmula esa general de la elipse torcida. em, Supongo que viene por ahí, ¿no? Como ese caso de polarización como más general. Sí. Y tratar de ver entonces, medio que, bueno, justo en la fórmula que tenía era phi, pero como que termina dando como que el ángulo es el que está torcido con respecto a la horizontal, es menos 0,59 radianes, por ejemplo, y como que es muy incómodo y siento que está mal. O sea, no sé si... No me acuerdo del número ese. Básicamente lo que tenías que hacer acá es agarrar la fórmula de la clase de Maga, de Cande, que andaba por ahí, o de la clase de Ah, Ricardo. sí, claro, justo usé la de Ricardo, pero sí, debe ser lo mismo. Acá. Entonces vos tenés que el producto, el doble producto, o sea, la parte del medio, ves que tiene el Ujú, coseno de epsilon y también tenés el seno de epsilon al cuadrado. sí. Entonces te vas a tu guía y eso tiene que ser, acá tenés que tener el seno cuadrado de epsilon y este término tiene que ser el coseno de epsilon, donde evidentemente no le está importando mucho si gira a derecha o izquierda, porque tenés un más Sí, eso iba a menos. preguntar también, por el más menos. Como... Más menos eso es que no le está importando, o sea, tenés que tomar el caso de que gira derecho y el caso de que gira izquierdo, básicamente. Y acá tiene que estar, o sea, el coseno de epsilon te tiene que dar lo mismo, para el mismo epsilon que el seno cuadrado, digamos, ¿no? O sea, ¿qué ángulos te dan tal que el seno cuadrado te dé un medio? Y Y sobre acá, 4, ¿no? y acá tenés los semiejes, ¿no? El 9 y el 16 ya te están dando los semiejes. Sí, pero no sé, igual me quedó horrible, no sé por qué, pero bueno, a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor hice mal las cuentas. Pero bueno, Yo sí, es por ahí. Es eso. a ese lo subí al campus, Sí. preguntando si estaba bien hecho. Nada, Vi si tu, querés lo discutimos ahí. vi tu Ahora que consulta ayer a la noche tarde y no llegué a mirar la resolución, pero vi que lo habías consultado, sí. Pero sí, está bueno que utilicen el campus para iterar entre ustedes también. No. Che, a mí me dio tal cosa, no, a mí me dio tal cosa, hice tal otra, y bueno, en algún momento entramos nosotros y tratamos de hablar. Sí, sí. Pero la idea básicamente, Lourdes, es esa: agarrá el seno cuadrado y fíjate qué épsilons te dan un seno cuadrado tal que es un medio, ¿no? Y ahí te vas a tener una indeterminación respecto del épsilon porque tenés al cuadrado, pero con el coseno de épsilon se te va a salvar esa Como indeterminación de qué indeterminación. épsilon es. Y claro, porque vas a tener varios ángulos que te den, ¿no? Porque tenés el seno cuadrado, te va a ser positivo todo. Ah, El ok. seno cuadrado. Sí, 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 Pero sí, como el entiendo. coseno no está al cuadrado, entonces no vas a tener ese problema. Después con el coseno vas a terminar de decidir cuáles son realmente los ángulos que te interesan. Dale, me fijo, gracias. Sí, lo podés subir también al campus y miramos Dale. las dos versiones si son distintas. Bueno, ¿no? Y ahí ya una vez que sabes cuál es el ángulo respecto del eje X, sabes cuál es el ángulo respecto del eje de la lámina, y que ese es el eje rápido, y ahí ya puedes aplicar la matriz de rotación como vos quieras, como vos quieras no, con el ángulo correspondiente, y la matriz de la lámina, y ahí te va a salir el estado de polarización de la vibración a la salida de la lámina. O sea, ese es el ángulo que va a ir en la matriz de rotación, básicamente. Claro, sí, es que iba a hacer eso, pero pues cuando vi que eran números tan feos dije, no, debe estar mal. Me suena raro ese 0,59, pero no te lo puedo asegurar. Tendría que buscar Sí. en mi resolución de hace casi 20 años atrás. Sí, no, después veo y acá con Bauti comparamos y nada de eso. 0,59, ¿cuántos radianes son? Y no sé. Multiplicar por 180 y 33 más o menos, que es lo mismo que le había dado a alguien que comentó. Florencia puso 33. Ah, bueno, puede ser entonces, yo qué sé, la verdad que 0,59 no me... Yo tenía también una duda sobre Sí, con respecto a esto que decís que, claro, como el seno estaba al cuadrado, por ende si te daba alfa ese ángulo, también podría haber sido menos alfa, que lo cumpliera.
Pero después cuando tengo el coseno, yo también dije, bueno, con el coseno voy a como terminar de definir cuál de los dos era, pero el coseno de alfa y el coseno de menos alfa te da lo mismo. Entonces, como que no sabía en qué momento definir el sentido de giro de esa elipse. Es cierto lo que decís, por la paridad, decís vos. Claro. Estoy pensando. No, tendría que ponerme a hacer las cuentas. Ahora a primera vista no lo veo. Ok. Y otra duda que, perdón, es que este me causó mucho problema con esa fórmula. Una vez que sacabas el ángulo, viste que hay una fórmula que es como la tangente de 2 alfa para poder sacar el ángulo que forma la elipse con el eje X. Eso es el ángulo que forma digamos, el vector X con el eje X, porque en un principio pensé que era el eje mayor, pero en este caso X era el eje menor, entonces no sabía cuál era como la definición formal de esa fórmula, porque me había dado mal, lo tuve que comprar con GeoGebra y... Me perdí yo, porque me puse a buscar lo otro. Creo que es más fácil que lo vean en la clase de Kanda, donde está la fórmula que mencionaba, creo que es Flor la que está hablando. Lo de tangente de alfa, si no me equivoco. Claro, decía tangente de 2 Esa. alfa y eso. Porque está marcado con el eje mayor, pero no sabía si era siempre con el eje mayor o en realidad era con el eje X, porque en mi caso, o sea, en el caso de esta elipse de la guía, el eje menor es el eje X. Estoy bastante segura que lo forma con ese eje, entonces como que quería saber bien cuál era la definición de, bueno, ese alfa, con qué lo formaba, porque entiendo que tiene que ser algo que pase siempre. Yo entiendo que es con el eje X independientemente de si es mayor o menor. Ahí va. Buenísimo, sí, sí. Sí. Eso es Y un por ahí en el detalle- dibujo está como en un caso Claro, es un detalle de cómo lo dibujó particular. ella. Pero si la excentricidad hubiese estado para el otro lado, sería lo mismo. La fórmula no puede cambiar porque cambia la excentricidad, digamos. Si la excentricidad hubiese sido así, sigue siendo este angulito de acá. Buenísimo. Listo, listo, gracias. Mira, agarré mi ejercicio de otrora y como que no me queda determinado quién es exactamente el ángulo, como que tengo una variedad de ángulos para ese epsilon. Como que puede ser 45 como menos 45, como que no queda determinado directo de la fórmula. No sé, Cande, si vos lo tenés. Creo que me queda como un más menos Claro. o algo así. Y elijo una. Veamos. Buenas. Hola, Milton. Sí, me queda 3/4 ¿Cómo va? de pi, me queda el ángulo. Están hablando de ese ejercicio donde te Sí, da a la mí elipse también. en forma de la relación de E sub x y E sub y. Sí. Sí, o sea, creo que te cae un más menos simplemente porque el ejercicio tiene un más menos en la consigna, como que no está determinado dentro del ejercicio. Pero si eligen uno, eso es una elipse bien determinada, me parece que debería estar bien determinado el ángulo. Yo lo he hecho en algún momento. Sí, lo estoy mirando yo, pero como que yo también elegí un ángulo. No, pero podría ser otro porque justamente no queda determinado bien. Es raro eso, ¿no? Que no quede bien determinado con la fórmula de la elipse.
No, pero fíjate, lo que te estaba diciendo es que Sí, fíjate que sí, en el tiene un más ejercicio menos mismo acá. Sí, tiene sí. un más menos. Y me parece que si uno elige ese, si uno elige más, ya le queda determinado. Tiene que quedar determinado que esa elipse hasta la pueden graficar Claro, en pero la duda un viene programa de de que esos. uno tiene el epsilon acá. Bueno, Cande lo escribió con un menos, ¿no? Uno tiene el epsilon acá y podría elegir Ujú. más menos epsilon y el coseno te va a dar igual y el seno cuadrado te va a dar igual. Como que Ok. no queda determinado desde el ángulo, sino desde el más menos cuál es la orientación de la elipse. O sea, si la elipse está así o así, va a depender de este más menos. ¿Me entiendo yo? Ok. Yo nunca trabajé mucho con esta fórmula de elipse, así que no. Es el único no puedo ejercicio de opinar la mucho de guía esto. que tiene esta fórmula, de hecho. No, ya sé, pero en general yo la suelo escribir más como cónica, ¿viste? Como Sí. igual a 1. Claro. Y ahí estoy más acostumbrado a ver lo que pasa. Pero acá me cuesta un poco intuir porque no estoy tan acostumbrado a trabajar con esta fórmula. ¿Qué es lo que no puede ser el que forma con el eje mayor, Flor? Ah, en este caso te da con el eje menor, eso que decíamos antes, de que el alfa es con Claro. el X. Sí, eso Claro, es. claro, porque ahí Inés estaba diciendo que en el apunte decía era con el eje mayor, pero o sea, justo en ese ejemplo, justo X era el eje mayor, entonces ahí también era cuando nos confundía, y nada, y lo estuvimos probando, lo graficamos 1000 veces en GeoGebra, todo, y no, y parecía que en este caso era con el eje menor. Puede ser. Yo creo que esto va con quien sea X, digamos. Claro. Igual, Luz, vos decías, ¿a vos cuánto te había dado el ángulo? Porque, por lo menos a mí me había dado 33,8. Si ese podés confiar ángulo. en mi yo de hace 20 años atrás. Ay, me dijo. Porque a ¿querés que te varios muestre también les el había dado color más de o mis menos lo hojas? mismo. Bueno, pensé que era más actual. No, es mi resolución de hace 20 años atrás, chicos. Pero ¿Era el mismo ejercicio? son casi las mismas guías, todo igual, no cambió casi nada. Las guías son como la ciencia, se van construyendo pasito a pasito, ejercicio a ejercicio, tal inciso a cual. inciso. Me dio 3/4 de pi, tengo acá anotado. Como si el epsilon fuera 3/4 de pi. Pero, repito, era una de ustedes. O sea, le dediqué mucho amor, pero no sé si como para confiarle tanto. Bueno. Buenas, Luz. ¿Cómo va? Te quería preguntar sobre el 25. Va. ¿Te puedo compartir pantalla? Sobre lo que Absolutamente. pensamos? Bien, este es el ejercicio. Lo que había pensado es... no sé si lo querés Medio leer antes. segundo que termino de leer el enunciado. Parece. Como puede usted saber cuál es I y cuál es 2I, para eso dispone de poros, láminas de cuarto, media, todo lo que quiera. Yo quiero un laboratorio, sí, específicamente. Todo lo que quiera, bueno, un monocromador también, dale. Bueno, luz natural, y la otra es luz natural más una longitud de onda lambda circularmente polarizada. Bien, dale. Bien, lo que pensás es con una lámina de cuarto de onda, hacer incidir las dos fuentes. La natural va a salir natural, y la que viene circularmente polarizada se va a transformar en linealmente polarizada. Sí. Y la componente natural que tiene, como es parcialmente polarizada, va a salir natural tal como vino. Sí. Y después, al poner dos polaroids, esta va a ser la misma intensidad sin importar del ángulo, y sin embargo esta, en algún punto, la intensidad va a tener un máximo o un mínimo, porque al girar el polaroid, en un momento voy a matar la lineal, y en otro momento va a pasar por completo. Entonces, Sí, se va... con un solo polaroid te alcanzan, un solo polaroid en cada lado, ¿no? Como no son, claro, o sea, Dijiste es el dos mismo en realidad. polaroids, y ahí me mareé. Cuando dijiste dos polaroids, no sé si... Sí, es que dibujé dos porque... uno para Podía. cada línea, entendí que dos polaroids cruzados, no se entendía otra cosa. Sí, la idea es esa, que en el caso de abajo, que entiendo que es la que tiene la circular,
vas a poner un Polaroid y cuando lo gires te vas a tener máximos y mínimos que no son 0. Ok. O sea que esto funcionaría en la práctica. Eso funcionaría en la práctica. Estaba viendo una discusión con un amigo que él me decía como que con esto yo no podía medir la intensidad. Y no supe qué responderle porque no sé cómo cómo te darías cuenta. Tienes que poner un Digo, sensor, ¿no? No entiendo. Claro, sí. Tendría que poner un sensor, además de lo que tengo acá. O sea, claramente necesitas el sensor, que en este caso serían tus ojos. Con tus ojos alcanzaría para que veas si tenés intensidad máximas y mínimas o todo igual. Si no, pones un fotosensor. Hay fotosensores y te van dando el valor y en un caso vas a tener un coseno y en otro caso vas a tener un error, una cosa constante o con ruido. Claro. Ok. No es Bueno. necesario usar las de media onda, Lourdes. O sea, te dice que tenés lo que quieras. Usar lo que necesites. Tú, me acuerdo que hace unas 2 consultas, no me acuerdo. Habías explicado que era una onda monocromática, pero no encontré el video. ¿Puedes explicar de vuelta? ¿De qué es que monocromática? Sí, cuando ahí en el mismo 25 mencionaba lo de onda monocromática. Sí. Una luz monocromática es aquella que emite en una única longitud de onda. Solo una. Entonces, tenés lo que se dice que es como si fuera una delta de Dirac en frecuencia o en lambda, como quieras. Y vos tenés todas las posibles longitudes de onda en la que puede emitir una fuente y de repente emite en una sola. Y ya que estamos, repasamos. Si es una delta de Dirac en espacio de frecuencias, por la transformada de Fourier, ¿qué sería en el espacio de la tiempo? Del tiempo. En el temporal. ¿Se acuerdan? Tan, 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 tan. Una sola frecuencia, ¿cuántos? O sea, si uno escribe la serie de Fourier, pensémoslo con la serie, va a ser más fácil. ¿Cuántos términos tengo? ¿Cuántos cosenos tengo? Ahí te están contestando en el chat. Ah, no lo vi. Estaba esperando. Ah, ahí va, perfecto. Ojo con los modos, que acá no hay modos, ¿eh? No son modos. Bien. Bueno, podrían serlo si uno tiene una cavidad. Ya me meto en cosas más. No, pero un láser se arma con modos. Un láser se arma con un modo. Bueno, pero no me la compliques, Milton, no me la compliques. No te la complico. Es perfecto, está bien lo que están diciendo. Es un seno. Es un seno o un coseno. Y justamente lo que estaba diciendo, que por ahí la compliqué de decir un láser es un modo, no importa cómo funciona un láser. Sí, Milton el molesto ataca. No importa cómo funciona un láser, pero lo importante es que el láser es un ejemplo de luz monocromática. Eso sí es importante, ¿no? Uno tiene un Y láser, ahora pero aparece rojo, Luz la bueno, molesta diciendo que es cuasi monocromática. bien, está bien. Creo que es lo más monocromático que tenemos, ¿no? Es lo más monocromático que tenemos, pero no es monocromático. Si no, sería perfectamente coherente. Entonces, el láser es un ejemplo de luz monocromática o lo más monocromático que podemos tener. Lo que nos imaginamos cuando el ejercicio nos dice luz monocromática es un láser. Y cuando nos dicen que no tenemos luz monocromática, ¿qué se imaginan? Si les digo, tengo una luz que no es monocromática. Quiero lo más habitual de todos, porque hay un montón de ejemplos, pero quiero que me digan la más habitual. La lamparita de la cocina, excelente, era lo que estaba esperando. Gracias, Inés. O sea, cualquier cosa que uno suma 2 láseres y ya tiene una luz monocromática, ¿no? Tiene dos luces monocromáticas, ya es una luz no monocromática. Ahora, el ejemplo más habitual es prender la luz de casa o la luz del sol o cualquier luz así que uno no intente que sea monocromática, no va a ser monocromática. ¿Por qué no es monocromática? Porque es luz blanca, ¿no? Es una suma de frecuencias. El blanco no tiene una frecuencia determinada, ¿no? Es la suma de todas las longitudes de onda. Claro. No sé a qué va tu pregunta, si es al funcionamiento o es a...
El funcionamiento, o sea, a mí me parece más intuitivo pensarlo, no me voy a meter en el funcionamiento de nada, digo, que algo sea muy monocromático, o sea, a mí, sin pensar en funcionamiento, sin meterme en cosas complicadas, digo, es algo muy, muy prolijo, muy ordenado, algo que uno tiene que poner esfuerzo en que pase, ¿no? Las cosas naturalmente no son prolijas y ordenadas, son un quilombo. Entonces digo, naturalmente, a mí me suena lógico que haya más de una frecuencia, que haya una variedad. Digo, yo toqué la cuerda de la guitarra y hice Fourier, y en mi collab de Fourier aparecen cosas súper complejas y ruidos y cosas extrañas, porque es algo que estoy midiendo de la naturaleza real, que no estoy como haciendo mucho esfuerzo en aislar la nota y qué sé yo. Igual ahí te Eso- vuelve a preguntar algo sobre luz cálida y luz fría, luz blanca cálida, viste que compras las lamparitas que dice luz blanca cálida y luz blanca fría. Eso tiene que ver con que uno, para lo que el ojo es blanco, hay muchas combinaciones posibles de cómo conseguir luz blanca, ¿no? Yo puedo tener lo que se llama el RGB típico, que mezclo rojo. Estoy tratando de encontrar una gráfica que no encuentro, pues solo lento. Rojo, verde y azul, y puedo ver blanco, ¿no? Pero hay muchas maneras de combinar rojo, verde y azul, o pensar que puedo agregar otros términos, otras lambdas. No estoy encontrando lo que estoy buscando. Y entonces hay muchas maneras de combinar para que te dé luz blanca. ¿Cuánto peso le das? Acá encontré algo. ¿Cuánto peso le das a los colores cálidos o los colores fríos? Te va a determinar el tipo de luz que vas a tener. Por ejemplo, acá. No importa cómo conseguís esto, pero ambas las vas a ver como luz blanca, estas dos cosas que están acá al costado. Sin embargo, esto tiene un montón de componentes de azul y este tiene poquitos componentes de azul. Fíjense que este es un espectro continuo. Yo también podría tener un espectro más tipo discreto para conseguir luz blanca, como es esto, por ejemplo. Un piquito acá, un piquito acá, un piquito acá, un piquito acá. Este es el espectro del Sol, por ejemplo, donde hay mucho componente de verde. Pero todos estos van a dar luz blanca. ¿Ves? Acá dice LED blanco frío, LED blanco cálido. ¿Cuánto? Fíjense cómo cambia la cantidad de azul y de rojo entre un LED blanco frío y un LED blanco claro. Y esta es la fluorescente, lo que usábamos antes, los tubos. ¿Sí? Estos emiten en determinadas longitudes o conjuntos de longitudes y nosotros vemos blanco igual. ¿Sí? Esta es la lamparita incandescente, por eso es bien cálida la incandescente. Entonces, toda esta combinación permite ver blanco. Ahora son blancos distintos, blancos más amarillitos, y eso depende un poco de qué le gusta a cada uno, ¿no? Si le gusta el cálido o el frío. Hay gente que le gusta distinto. Eso, no sé si iba a eso. Y por último, yo voy a dejar, les digo, el capítulo 36 del Feynman. Se mete un poco más en esto que dice Luz. Se los dejo para que lo lean, porque es un capítulo que casi no tiene física, es como puras curiosidades sobre el ojo y sobre la forma de ver. Se llama Mecanismos de la Visión, el capítulo. Así que ese lo pueden mirar para como lectura de placer, para ver un poquito más de esto. De cómo funciona el ojo en el sentido de visión de color. ¿El Además de lo que 35 explicó era? Maga. 36. 36. Ok. No, tenés razón, ¿eh? Acá, pará, porque... Bueno, el 35 y el 36, los dos. No, creo que es más el 35. Tienes razón, Maga. Lo tengo acá abierto. No, y estaba preguntaba, fijando, pero sí, es verdad. Yo voy a Casualidad. ser de abogado del diablo y voy a volver a las consultas. Dale. Sí, por favor, necesitamos eso. Luz, ¿puedo Sí, preguntar por Fran. el 27? Te comparto pantalla de nuevo. Dale. ¿Lo querés leer antes? Sí. 27. Ahí estamos. No puedo volver. Ahí está. Si no, número acrobático linealmente pesado, se usa un dispositivo que logra rotar. Sí.
Bien, Típico problema de parcial. sí, para lo que pensamos es, en este diagrama se explica bastante bien. Tenemos una fuente que sale con luz lineal, ¿no? Y tenemos que poner cosas para llegar a esto. Bien. Es una fuente, es el mismo campo, pero rotado. Bueno, acá falta toda la parte de D, a la I, K, Z, menos una T. Sí. Pero no la puse. O sea, en el parcial escríbanlo bien, ahora te entiendo. Claro. Para hacer esto, lo que dedujimos es que tenemos que multiplicar por una matriz de esta forma, de L. Pero disponemos de estas. Bien, Y correcto. no se nos ocurrió hacer otra cosa que como ir adivinando y probando, multiplicando matrices, sumando, restando, bla, bla, bla. Bueno, en realidad sumando, restando no, porque no hay una operación que te solamente multiplicando. Pero Ojo que igual, ahí te falta una cosa que es rotar, ¿no? sí, rotar. O sea, vos Pero ahí estás usando dos matrices de cuarto, una a derecha y otra a izquierda, si no me equivoco, o sea, una con el eje corrido 90 respecto del otro, pero en el medio te falta la posibilidad de rotar, de manera que los ejes no necesariamente están a 90 uno del otro. claro, eso lo pensamos, pero no entiendo cómo nos podría ayudar porque lo máximo que conseguimos es esto, es menos EI, EX, no, perdón. Ah, no, lo borré lo que habíamos conseguido. Era lo mismo que esto, pero con las filas permutadas. Era X menos EI, que no era rotado 90 grados, sino 180, ¿no? Porque es el mismo vector, pero hacia el otro lado. X, o sea, vos lo que X, querés es que esté rotado en 90. Si vos querés que esté rotado en 90, déjame pensarlo 3 segundos. En ese X e Y, vos lo que querés es que sea menos EI, no, menos X y EI. ¿Por qué lo diste vuelta al revés? porque esta es la matriz que rota 90 grados, ¿no? Y yo agarro un vector X, EI, y es 0 por este, más menos 1 por A este, y ver, te da menos EI. el menos X e No, Y es lo sí, mismo que el X menos EI. sí, pero Y eso está a 90, me estoy haciendo mi autodibujito. vos decís este vector. O sea, no me consta que ese menos EI, EX, sea el vector que está corrido a 90. Vos decís que este vector está corrido 90 grados respecto del inicial. Sí. Y yo lo que hice fue recién un dibujito muy bobis, que sería esto. Por ahí estoy pensándolo mal, ¿eh? Pero si yo tengo una lineal ahí, esto es X e Y. Y yo quiero la otra que es ahí. Entonces esto es EI menos X e Y. Estoy pensándolo mal. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo directamente lo pensé con esta matriz, la rotación, la de coseno de pi sobre 2, seno de pi sobre 2, menos seno de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2. Preguntita. Sí, Porque este es el ejercicio de que uno solamente tiene láminas de cuarto de onda, ¿no? ¿O en cuál sí, estamos? solamente cuarto de Ok. ondas, derechas e Ok. izquierdas. Ok. Y te pide que a la salida salga rotada 90 grados respecto a la lineal que entró, ¿no? Claro. No especifica para dónde. Entonces yo planteé esta matriz y digo, bueno, si multiplico un vector por esta matriz, me lo va a rotar 90 grados, hace algún sentido, ¿no? Y si multiplico esta matriz por el vector que me dan, que es este, el incidente, que es X e Y, entonces me da 0, 1, menos 1, 0, por X e Y, es este por este, 0, e Y, menos X, ¿no? ¿Por qué, Ignacio, decís eso?
cuenta que hiciste recién todavía no la aplicaste la lámina, solamente No, lo estás... él lo que está haciendo es decir, tengo X e Y, quiero rotar 90, le aplica la matriz de rotación y le obtiene una matriz un vector que es EI menos X. Ahora, lo que yo veo es que si yo dibujo, así muy bruto, la manera de transportar 90 grados es llevarlo al vector menos X e Y. No sé por qué queda enrocado esto. Y en tu caso serían 90 grados, pero hacia la derecha, ¿no? Yo le estoy rotando hacia la izquierda, vendría a Es lo ser mismo, un ¿no? menos 90 acá. grados para allá o 90 grados para allá es exactamente lo mismo. Milton, estás hablando y tenés el micrófono apagado. Te estaba diciendo algo Meli, perdón. Perdón. Justo me dijo algo. A ver, mirarlo para 90 grados para el otro lado es pensar que tenés es un X menos EY. O sea, esto es igual a esto. Eso sí. Pero no sé por qué en la matriz de rotación te están rocando esto. La matriz de rotación es así, ¿no? Coseno seno No la menos sé de seno memoria. coseno. Así. Sí, la matriz de rotación está bien. Sí. Entonces a esto No sé si multiplico. mi pensamiento es erróneo. Esto está bien, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es la pregunta de Franco en realidad? ¿Cuál es la ¿Cómo pregunta? podemos hacer para hacer esto sin adivinar, como multiplicando matrices, sino directamente tratando de descubrir cómo es el funcionamiento del dispositivo que queremos armar? A ver, el funcionamiento del dispositivo es lo que te estaba diciendo Florencia, gracias. La idea es que vos tenés una circular, pones una lámina de cuarto, te la transforma en lineal, y si pones una lámina de cuarto corrida 45 de la original, te va a devolver una lineal para el otro lado. Igual sale lineal. Por eso, si no vos pones sería. una lámina de cuarto, te la devuelve circular. Y Sí. ahora ahí vos elegís dónde poner la otra lámina de cuarto para que salga lineal corrida 90 respecto a la otra. Ok, o sea que la multiplicación sería así. No, pero ¿y la parte de rotación que decías en dónde viene? Que vos tenés que poner la primera lámina a 45 grados. De la segunda. Franco, Ok. si te sirve, Bien, esto está perdón, mal. que quería acotar algo, que yo lo que había hecho era como una especie de tablita donde, o sea, te fijabas tipo si entra, no sé, lineal, que te puede llegar a salir, que medio está, o sea, ya lo venimos haciendo los ejercicios y entre lo que hizo Maga, podés más o menos deducir así. Entonces yo dije, bueno, si quiero una lineal, tiene que entrar, no sé, tal o tal cosa me da lineal. Y después te fijas de lo que vos tenías originalmente, cómo llegar a lo intermedio, ¿no? Entonces hice así y después me fijé bien qué ángulo tenía que ser, que creo que de hecho había probado con más menos pi, o sea, si el sentido de rotación del círculo importaba, ¿no? Y me daba que no, o sea, que cualquiera, sea horario o antihorario, te daba una lineal así rotada. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Julián, que podrían elegir fácilmente que el eje X coincida con la lineal y trabajar desde ahí. Pero bueno, como para evitar... Está bueno eso. Sí. Sí, total. ¿Cómo? No entendí eso. Lo que dice Julián es que plantearlo directamente como que el incidente tiene polarización E0, o sea que está el eje, la lineal está orientada en X directamente, entonces al final tenés que ponerlo en 0E. Ahí está. Y la final sería 0E entonces. Claro. Una cosita, después les cuento cómo pensé esto, que quiero ver si alguien también lo pensó así, porque por ahí es una forma, no sé, que a nadie se le ocurrió. Claro, eso lo que dice Cande es para, lo que también lo dijo Julián, es para que ya quede directamente en una componente sola escrita. Sí, es más fácil hacer las cuentas y no estás perdiendo generalidad.
Y después lo que dijo Florencia es como tener como una tablita o un resumen de qué efecto hace las láminas sobre una circular, sobre una lineal. Perdón, yo también lo pensé así en Eso, un principio y no veo cómo podría convertir esto solamente usando estas matrices de acá. O sea, yo lo pensé como vienen diciendo, creo que Julián lo dijo también, o sea, dije, bueno, en principio está en X y quiero que llegue ahí, pero más allá de eso, o sea, no pensé tanto en, bueno, qué matriz tengo que usar, sino como que con la tabla me fui guiando para que me quede otra lineal y chequear que me dé eso. O una forma de pensarlo, si no, o em, sea, si tenés una lineal y le aplicás una de, porque solamente tenés cuartos de onda, ¿no? Si tenés una lineal y le aplicás una de cuarto de onda, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué opciones hay? Sale circular, En ángulos horario, redondos, ¿no? sale circular, horario o antihorario. Puede salir circular si es un ángulo apropiado de 45 grados, ¿no? Si salía justo a 0 grados, o sea, si el eje óptico está a 0, perdón, voy a empezar a hablar de nuevo. Uno cuando tiene la polarización, habíamos definido un ángulo que era el ángulo que había entre la polarización y el eje rápido de la lámina, ¿no? Y en función de cuánto era ese ángulo, era el resultado que obteníamos. Si el ángulo entre el plano de polarización y el eje rápido era 0, quedaba igual, quedaba plana, ¿no? Si el ángulo era de 45, quedaba circular. Y si el ángulo ya era de pi sobre 2, bueno, volvía a ser plana, ¿no? Eso Sí. podría estar en esa tablita de resumen que comentaba Flor. Entonces, en principio, sabes, si tenés lineal, con una de cuarto de onda la podés volver o de nuevo lineal o circular. Si la volvés de nuevo lineal, no cambiaste nada, porque estás en lo mismo que antes, ¿no? Ah, no, perdón. Queda rotada, ¿no? Claro. Y No, por ahí no es lo quedaba que. rotada. No, quedaba lineal y con el mismo plano que traía, ¿se acuerdan? Lo habíamos calculado eso. Sí, me acuerdo que sí, ¿Sí? pero no me acuerdo el resultado. Hay que tener como una tablita con el resumen. Si el ángulo entre el plano de polarización y la lámina y el eje rápido era 0, quedaba igual. Quedaba plana igual que como venía. Entonces, como que no le hiciste nada. En cambio, si la pones a 45 grados, bueno, sale circular. Bueno, aunque sea la cambiaste, ¿no? Y después, bueno, recordar eso, que una circular, si le pones una lámina de cuarto de onda, ¿cómo salía la salida? No me acuerdo, tendría que hacer la cuenta. Bueno, salía lineal. Y entonces pensar si con esos dos cambios podés lograr que quede rotada a 90 grados el plano de la saliente. Ok, listo. Es una forma de pensarlo. Eh, me agrego a lo que dijiste vos, sí. que me parece que está bueno que hagan el ejercicio de hacerse la tabla. Todos los cuatrimestres lo proponemos eso. Hubo una chica hace 2 cuatrimestres que hizo una tabla muy linda, que se las podemos subir, me parece bastante bueno, pero Por se las favor. vamos a subir en un tiempo. Traten de hacerla primero, en unas semanas. Sí. Primero háganlo ustedes, y cuando las tengan hechas, les comparto esa y comparan. Igual la hizo una alumna, así que es lo mismo que la compartan entre ustedes como compañeros. Nada más que estaba linda escrita en Word, qué sé yo, no sé, con tablita y... No, ni siquiera en Word. Sí, tenía matrices lindas, qué sé yo, no sé, estaba bien. Les puedo compartir pantalla y mostrarla, pero no le quiero sacar Sí, blanco. me saqué yo. Perfecto. La ven acá. Se hace esto como, bueno, ¿qué desfasaje tiene? Sí, está muy linda, muy clara, muy concisa, ¿no? Con columnas, cómo es la matriz, qué pasa con la onda que incide circularmente polarizada, qué pasa con la onda que incide elípticamente polarizada y qué pasa con la onda que incide linealmente polarizada. Y acá describe un poquito con sus palabras. Sí, esta estaba muy, muy concisa, muy bien resumida, digamos. Eso me gusta. Está muy concisa. Algo así.
¿no? Les dejo para que hagan como idea. No se las subo todavía. Más adelante las podemos subir. El cuatrimestre pasado también las subimos. Pero intenten hacerla ustedes. Y la otra que se puede hacer es, si yo tengo la luz incidente, paso por un polarizador, Bueno, paso por queda una en la lámina grabación. y paso por un segundo polarizador, ver cómo va cambiando la intensidad, o sea, cómo puedo determinar cómo es cada una de las... Editaba la gradación. No, una cosita es más para cuando ya lo hayan resuelto que hay muchos que ya lo resolvieron, que ponían 2 láminas de cuarto de onda, ¿no? La solución en definitiva les daba eso, ¿no? 2 de cuarto de onda, y la primera que esté a 45 grados respecto al plano de polarización. ¿Les quedó así? Sí, a mí también me quedó así. Y las dos alineadas, las dos láminas. Que yo este ejercicio lo había pensado como que si tuviéramos una de media onda, como... Es eso. Dos Si tuviéramos láminas una de de media cuarto. onda, podríamos hacerlo con una lámina única, ¿no? Perdón, Maga, soy muy imbécil y no me sale. Después lo podría subir al campus porque ya lo pensé, o sea, entiendo el concepto, pero no me puedo imaginar las cosas. Sí, sí. Dale. No sé si ya habías escrito sobre este tema. No, porque lo hice Yo ayer te a la diría noche. que inicies la consulta, así no nos Dale, olvidamos. lo mando ahora para así no me olvido. Sí, si no lo dibujamos. Pero, no, una pavadita que en definitiva les terminó quedando a muchos ponías una de cuarto de onda, otra de cuarto de onda, ¿no? Esta, la que estaba al principio quedaba, ¿cómo escribirlo, no? O sea, el plano de polarización tenía que entrar a 45 grados respecto a la primera, ¿no? Pero entre la primera y la segunda no quedaban rotadas entre sí. No sé si les No. quedó eso. ¿No? No da lo mismo porque, o sea, es circular la que sale. Claro, por eso. Entonces, no, claro, en realidad da lo mismo, ¿no? O sea, Como yo acá lo en había el planteado medio, como que solo la primera estaba rotada, pero creo que si la segunda estaba alineada con la primera te tendría que dar igual, creo. no, lo único porque acá tenés circular en el medio, ¿no? Y la salida acá va a estar, o sea, la salida va a estar a 45 grados. Claro. La que salga acá, esta va a tener, ay, no, estoy haciendo horrible los dibujos. Bueno, si este es el eje rápido de la segunda, ¿no? Ponele que está acá, esta que sale acá va a estar a 45 grados respecto al eje rápido de esta lámina. Así que un poco sí te importa dónde está puesta esta. Es lo que dice Inés, te va a decidir el ángulo de salida. Claro, el de salida te claro, determina claro. esta. ¿Sí? Así que te quedan estas dos no están rotadas entre sí, no están alineadas entre sí. Y lo que me pareció muy divertido es que yo este ejercicio lo había pensado, si hubiera una de media onda, uno lo podría hacer en un único paso, que sería poner una única de lambda sobre 2 a 45 grados. Por eso de que te hace de que te la espeja, ¿no? Te hace ese efecto de que te la espeja. Entonces acá, al poner una única de lambda sobre 2, claro, uno consigue que esté rotada a 90 grados respecto a la original. No sé si se ve. ¿No lo ve nadie? ¿Lo veo yo sola? Yo lo veo. Sí. Sí, ahí Con una de lambda, con el espejo, con el ve, efecto se ve. que hace de espejo respecto al eje rápido, ¿no? Bueno, en definitiva el resultado que encuentran es lo mismo, porque uno pone 2 de cuarto de onda que están alineadas entre sí, y es equivalente a poner una única de lambda sobre 2. Eso porque justo en este caso están las dos coincidiendo sus ejes rápidos, ¿no? En algún otro ejercicio, no. Lo que conviene es que estén rotadas entre sí estas dos. Pero bueno, me pareció como curiosidad que en este caso da lo mismo que poner una única de lambda sobre 2. Pero está bueno, Bueno. eso, ¿no? Porque en definitiva, que una lámina sea de lambda sobre 2 tiene que ver con la longitud, con el ancho de la lámina, ¿no? Sí. Digo, si tiene las láminas alineadas, poner 2 láminas alineadas de lambda sobre 4 es sumar esa longitud, es como poner una sola lámina más larga. O sea, de lambda sobre 2. Si no las tiene alineadas, ya no es como una sola lámina. Por eso
es importante ese detalle. Pero es un buen chequeo esto que pasa, que dice Maga, está buenísimo. Bueno, nada. Y otra forma de pensarlo es con las matrices, ¿no? Uno puede pensar, lo que tiene de bueno las matrices es que en el vector del campo de onda queda todo lo que es la onda, y en la matriz queda lo que modifica la onda. Entonces, uno puede estar pensando, bueno, junto todo lo que modifica la onda y tengo como una matriz que representa todo el sistema, ¿no? Y multiplico solo las matrices y me quedo con una sola matriz. En definitiva, uno lo que hace es vector por matriz, por matriz, por matriz, por matriz, ¿no? Cuando uno pone un sistema largo. Entonces, si uno se olvida del vector y multiplica todas las matrices, queda una matriz que condensa toda la información que tiene el sistema, no importa cuántas láminas sean, ¿no? Y esto es lo que va a pasar acá. Si uno multiplica las dos matrices de cuarto de onda, le va a dar una sola matriz que coincide con la lámina de media onda. Son todas formas distintas de ver lo mismo, que está bueno empezar a ir tirando puentes entre... Siempre que estén alineadas, ¿no? Claro. Por las dudas, aclaro de nuevo. Sí, eso es importante, sí, porque hay Que no, ejercicios no. que justamente que hacen el juego de rotar la segunda lámina respecto a la primera, ¿no? Hay algunos en que el chiste... Qué buenísimo ese comentario. Porque, fíjense, piensen de la última forma que lo dije con las matrices. En el caso de que una esté rotada con respecto a otra, no tendría solamente las matrices de las láminas multiplicándose, sino que en el medio tendría una matriz de rotación. Entonces el sistema completo se representaría por una matriz que es producto de una matriz de cuarto de onda, una matriz de rotación y otra matriz de cuarto de onda. Que justamente esa matriz de rotación representa cómo están rotadas una con respecto a otra. Sí, así uno puede ir armando como la matriz del sistema. Cosas que me parecen súper importantes empezar a relacionar, bueno, la matemática con lo que pasa en la lámina, con lo que pasa en el laboratorio. Me parece que está bueno hacer ese ejercicio. Dejo de compartir. ¿Cómo venían con las dudas? Yo entré un poco más tarde, así que no sé cómo venían. Yo quiero hacer una consulta sobre el 18 de la 4. Es el de luz natural con una lámina retardadora. Pero no tendría efecto, ¿no? Tipo, si agregas un desfasaje a una de las dos componentes, igual sigue teniendo otro desfasaje que no conoces. Así que seguiría siendo luz natural, ¿no? A ver, comparto para que todos vayamos mirando la guía. El 18... Claro, ¿este no lo habíamos hablado de la clase anterior? ¿Me suena? Sí, este ya lo hablamos en la clase anterior. No, para eso de no repetir tanto las consultas, pero... Igual sí, la respuesta es sí, a lo que habías dicho. Creo. Entonces sigue todo igual, o sea, no te cambia nada. Bien. Gracias. Ok. Al 30 de la 4, que a todos les da miedo. Uy, no lo hice. Bueno. Es el que le faltaba el dibujito, ¿no? Sí, yo ese Maga, o sea, ni siquiera lo pregunté en el foro, pero porque estoy ya tan perdida desde el inicio, o sea, no es que tenga una duda puntual, o sea, necesito una ayuda para saber ya, o sea, por dónde empezar a encararlo o cómo pensarlo. O sea, creo que va a tener que ver con lo del ángulo de Brewster, pero... El dibujito estaba en el foro, ¿no? A este le falta el dibujito, vamos a buscar el dibujito. Ay. A ver, hasta que lo encuentre. Está el de la pregunta esa de Tomás. ¿Tenía que ver con este ejercicio la pregunta o...? No, bueno. Bueno, empiezo haciendo una cosa a la vez, voy buscando esto. Yo le contesto. Bueno. Le faltaba el esquema este. Ah, eso no lo había visto. Ah, eso. Sí, sí.
Es una de las dificultades que tiene ese ejercicio, que el dibujito no quedó adjunto en la guía y lo agregamos después. Pero bueno, el próximo cuatrimestre va a quedar en la guía esto puesto. Bueno, es medio incómodo, pero podemos leer el enunciado e ir cambiando de enunciado a dibujito paso a paso. A ver, el enunciado decía, se tiene una interfase plana entre aire y vidrio. Ok, es esa, la que está acá, ¿no? A cierta distancia de la misma se coloca una fuente que emite una onda monocromática. Ok, un único lambda. Dicha onda se propaga en la dirección Z. ¿Cuál es la dirección Z? Bueno, esta. Ok. Sí, porque le pusieron este cuadradito acá. Bueno. Ok, ya, es la lámina esa, ¿no? Ahora entendí. Sí, este no lo hice yo todavía, por eso. Bueno, esa onda está elípticamente polarizada en sentido antihorario y su eje mayor es 3 veces el eje menor. Y que incide sobre esa interfase luego de atravesar una lámina de cuarto de onda, que es ese cuadradito, ¿ok? Esta lámina se puede girar, al igual que la fuente. Ok. Y se busca que no haya onda reflejada. Bueno, parece fácil hasta acá, ¿no? Más o menos lo que se estaría buscando es, como es de ángulo de Brewster el ejercicio, ¿no? Es que la polarización sea apropiada, ¿no? Respecto al plano de incidencia, para que en condición de ángulo de Brewster no haya reflejada, ¿no? Es eso lo que estaría pidiendo el ejercicio. No, pero aparte yo no tendría que tener componente perpendicular de la... O sea, tendría que ser todo paralelo al plano de incidencia para que directamente no haya reflejada, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿cómo tenés que ubicar la lámina con respecto? O sea, primero, ¿en qué ángulo? O sea, vas a tener 2 ángulos a considerar. El ángulo tita. Vuelve. Ahí vuelvo, dejé de compartir, apreté mal. Ya voy, ¿eh? Ok. O sea, vos tenés que tener en cuenta 2 Perdón, cosas. Candy. Ahí se ve bien. El ángulo tita y después cómo vas a orientar la lámina con respecto a tu luz incidente. O sea, los ejes son como 2 planos distintos, ¿no? O sea, el plano de la lámina y los ejes de la elipse, cómo tienen que estar orientados para que, bueno, vos querrías que te quede lineal, ¿no? Y vos querrías que te quede lineal de forma tal que vos, incidiendo con algún ángulo en particular, puedas anular esa componente, ¿no? O sea, ahí metes Brewster y además tenés que tener en cuenta cómo tenés que orientar la lámina para que te quede lineal. O sea, queremos que lo que aparezca acá sea así, ¿no? Que tenga polarización contenida en el plano de incidencia, ¿no? Así, de esa forma, bueno, en el ángulo de Brewster acá no sale nada. Esa Claro, por eso. Eso que decía Luz de empezar de atrás para adelante, ¿no? Exacto. Entonces después habría que ver, bueno, qué ángulo tiene que haber entre la elíptica y la lámina para que salga lineal, ¿no? Ese es el ángulo que hay entre esta y esta, ¿no? Pero también queremos que esta última tenga el eje óptico en alguna dirección apropiada para que esto quede contenido en el plano de incidencia, ¿no? Así que sería Claro, todo sería eso. como el grafiquito de al lado, ¿no? Como que ese segundo ángulo lo ven del otro. ¿Este? Claro, eso sería como la elíptica y la lámina. Claro. Entonces, como que lo pueden pensar en... Este dibujito me cuesta un poco entender. Pero bueno, Pero te sí, en están dibujando definitiva, como el plano. claro, sí, esto tendrá un eje, esto tiene un eje rápido, y después también la elíptica tiene su eje principal, o sea, el eje del lado más largo, ¿no? Entonces, entre la elíptica y esto va a haber un ángulo. Ese es el primer ángulo a determinar. Uno cuando ya tiene la tablita más o menos armada, y ahí con esa tablita fijarse cuánto tiene que ser ese ángulo para que salga lineal la polarización. Y una vez que sale lineal, bueno, habría que ajustar un poquito el otro ángulo, ¿no? El que sería, ¿en qué dibujito sería? El del eje rápido de la lámina respecto al plano de incidencia. ¿Cuánto tiene que estar inclinada esta lámina respecto al plano de incidencia? Bueno, habrá que ver
un ángulo apropiado para que la salida quede contenida acá, ¿no? La polarización quede contenida así. Plana y contenida en el plano de incidencia. ¿Ok? Sí, o sea, ahora igual también con los dibujos, todo, me imaginé un poco más la situación, pero nada, me tengo que sentar a pensarlo un rato todavía. Sí. Sí, acá los dibujos son clave en este. Si los hubieran tenido al principio, por ahí no les hacía falta consultarlo. Pero bueno. Maga, a mí no me queda del todo claro qué es lo que me va a modificar ese ángulo de incidencia que está marcado como tita. Sí. O sea, porque eso tiene que ser, entiendo, el ángulo de polarización. Pero Claro. yo siento que eso está como formándolo como, o sea, con el vector Z y el plano que entra, y no entiendo qué me modifica ese tita. O sea, qué es lo que yo podría cambiar para que eso cambie. Bueno, un ángulo más, ¿no? Ya habíamos hablado de los dos ángulos, este sería el tercer ángulo que mucho no habíamos mencionado, pero este es para no complicársela tanto, en el sentido de que todos los ejercicios de ángulo de Brewster estábamos analizando qué pasaba en el ángulo de polarización, ¿no? En el ángulo de Brewster, que justo cuando se cumple que la salida sale solamente así, ¿no? En ese sentido, saldría solamente en el ángulo de Brewster. Cuando estamos por fuera del ángulo de Brewster, hay una mezcla en el reflejado, ¿no? Perdón. O sea, directamente digo, me tengo que poner el ángulo de Brewster, o sea, o es como que tengo que calcular Sí, es algo. eso. No, es porque eso. si no estás en el ángulo de Brewster vas a tener un poquito la salida, esa es la única... Claro, pero pensé que había que movilizar algo para que yo pueda obtener ese ángulo, por eso me le estaba complicando tanto también. No, o sea, O sea, tenés que decir incido con el ángulo de Brewster. Ah, ok, buenísimo. No te va a cambiar nada ese ángulo, o sea, es independiente de cómo orientás la lámina y la luz, ¿no? De los otros ángulos que veníamos hablando. Genial, genial. O sea, era como algo de la configuración De del decirlo. sistema, porque yo decía, aunque Claro. rote la lámina, como que no No, entendía eso no te lo va en qué momento. No, eso Genial, no te lo va a buenísimo. garantizar. O sea, son como dos cosas por separado. Con la lámina tenés que garantizar que te salga lineal y que esté contenida esa polarización en el plano de incidencia. Y después vos tenés que incidir con el ángulo de Brewster para que justamente se te anule el haz reflejado. Buenísimo. Sí, súper claro, Cande. Sí, yo estaba como pensando, calculando y le diciendo qué tengo que hacer. No, No claro. me daba. Buenísimo, gracias. No, y a lo sumo Quiero podés chequear. decir cuánto tiene que valer el ángulo de Brewster en términos de los datos del problema. Eso sí, pero Claro, no es claro, más que eso. calcularlo y decir, incido con tanto que es Claro. buenísimo. Y quiero chequear, a ver si me lo estoy imaginando bien. O sea, estoy haciendo acá el dibujo en la cámara. O sea, si yo, tengo la interfaz esta, la de aire vidrio. O sea, como que la lineal va a estar contenida así, en este plano, ¿no? O sea, en un plano así, para que no haya, para asegurarme de que no haya componente perpendicular. Porque eso es lo que me está costando imaginarme. No entendí las manos. No, No, mira, o sea, si esta es la interfaz, como que yo me estoy imaginando como que la lineal, la elipse, todo van a estar contenidas en un plano así. acordate que la pero luz no. tiene que está polarizada siempre perpendicular al Z, ¿no? O sea, la Ajá. dirección de propagación. Claro, O sea, que sería va el a plano de estar la poniendo- hoja. O sea, sería así, como... Porque yo me estoy imaginando así, y ahí era cuando me estaba súper costando... Primero Claro, que lo vos que incidís, dice vos estás Flor. incidiendo así, lo estás viendo vertical además, para Sí, agregarle más eso me dificultad. confusión. Estábamos todos horizontal y pasó, pero bueno, está Ya, bien. no, bueno. Es la misma, sí. Bueno, es lo que pasa en física, cada uno lo piensa como quiere. Bueno, pero ponele que estás incidiendo así. Voy a la horizontal para que quede todo lo mismo. Ah, se me apareció un cartelito acá que apreté. ¿Ustedes lo ven? No. Bueno, No. no importa, si no lo ven no pasa nada. Si incidís así, es como que tu polarización tiene que estar, este es el haz, ¿no? Tiene que venir justo así. Te falta una mano más. Si estás incidiendo así, tiene que estar justo acá, ¿no? No sé si se ve. Justo acá arriba tiene que estar, no perpendicular. Creo que es al revés de como lo estás pensando. Tiene que venir justo acá oscilando, así, en el plano de incidencia.
¿Sí? Claro, creo que me, o No sea, sé por si eso se creo que ve. me estoy haciendo lío con eso y yo me lo estoy imaginando como que venís, como que nada, como que el plano quedaba así perpendicular y ahí es cuando yo decía, pero ¿cómo hago las cuentas? O sea, ¿cómo ni siquiera me lo podía imaginar bien. Es lo que dice la Claro, otra primero, o sea, flor. cuando uno lo ve tridimensional, primero el plano de incidencia es este, ¿no? Es esto, es la hoja. El plano de incidencia es la hoja. Si uno se pone a pensar en 3D, bueno, en la realidad vendría a ser así, ¿no? Como... Y tiene que estar contenido en el plano de incidencia, o sea, acá. Claro, claro, Ya claro, si ahí es estoy leyendo el perpendicular, chat, ya no sí. es... Claro. Bueno. Y está bueno lo que dice la otra flor, es que la elipse entra y sale de la hoja, ¿no? Como que tiene una parte que está en el plano de incidencia y una parte que la pinchan, ¿no? Claro. Siempre pensamos que el plano en que está contenida la polarización y la lámina siempre están, digamos, paralelos. No sé cómo explicarlo, por las dudas. O sea, no estamos incidiendo No, con un total. ángulo. Se me cortó. Te escuchamos igual. Ah, perdón, pensé que ¿Sigues se me cortó el hablando? internet. Quería consultarte, sí, tengo internet y estable. De casualidad de las 5, porque estoy ratascado. Sí, creo que ya podemos pasar a las 5. Dado que este es el último ejercicio de la 4. Milton, te consulto cuán larga es tu clase, que ya son las 12, como para... Qué difícil. No me acuerdo cuánto duró el cuatrimestre pasado. Es más o menos la misma. Hora y media, calculo, qué sé yo, no sé. Yo igual son temas divertidos que si me dejan hablar, yo hablo. Pero sí, podemos hacer, tipo, nos hagamos 15 minutos más de consultas, me parece importante. Lo que yo tengo es algo rápido, igual, es de disposición de tipo los experimentos, que no termino de cerrar. ¿Puedes poner la guía, por favor? Porque bueno, te muestro aquí. ¿Quién comparte la guía? Ah, yo me quedé esperando. Creo que todos. A ver. ¿Quieren que la comparta? Igual, mira, Si ya la aquí tengo tenés a aquí para mano. poner el Dale, teléfono, dale. la cámara del problema. Es del 7, más que nada. Ok, Ahí se ve. a ver. Sí. Espejos de Fresnel. Claro, pero no sé qué cámara estoy poniendo ahora mismo, la verdad. ¿Se ve? ¿Qué? ¿Querés que te veamos la cara o que te No, compartís no, pantalla? tipo el dibujo que hice, pero No, no se las ve el tengo en el dibujo. chat. ¿No? Ahí se prendió la cámara. Ahora Claro, vemos el no, techo. la otra. Creo que está al Claro, vemos revés, el ¿no? techo. No es la otra. Se ve Ahí, tu ok, fuente. ahí sí. Bueno, con respecto al 7, que es el de Fresnel, tenía la duda de cómo van los espejos de abajo, ¿no? Porque dependiendo de cómo están los espejos, cómo están los ángulos alfa respecto a la pantalla, el ángulo, la recta que formen las dos imágenes, va a estar desviada o no de la pantalla, ¿no? ¿O no? La idea me parece es que la pantalla tiene que quedar paralela a las fuentes. O sea, O sea, vos así. tenés un dibujo demasiado eco. Lo que pasa es que tu dibujo es muy, como todos nuestros gráficos cuando damos clase, está hecho exagerado para que veas algo. Claro. Pero no olvides que ese alfa es terriblemente pequeño. Entonces, cuando algo es terriblemente pequeño, tipo un grado, da igual, va a quedar siempre paralela a la pantalla a las fuentes. Ok, vale. Entonces es ¿Entiende la indiferente cómo va, idea? porque, claro, porque es que no me decían nada de la relación de la pantalla y los espejos. Entonces, tipo, ¿cómo los disponía? Volví a tu dibujo anterior, please. Claro, ahí vos dibujaste que tus dos fuentes quedan como media torcidas respecto a la pantalla, pero ese Claro, ángulo porque hice paralelo estas dos. Hice estas dos claro, pero vos paralelas. fíjate que ese ángulo alfa es bestial. Sí, sí, Si ese ángulo alfa es terriblemente pequeño, tal que casi que ni te das cuenta que tenés un ángulo, las dos fuentes están paralelas a la pantalla.
Claro, porque es el mismo alfa aquí. Entonces sería 0. Va, Eso. aproximado. Eso. Es muy, 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 muy chiquito. Entonces ahí no vas a Ok. tener conflicto con eso. Vale. Similar a lo del 8, entonces, ¿no? Es que son los mismos dibujos, lo del Fresnel, que estaba con el mismo tema A ver el 8. Va, creo que está un poquito más claro. Donde pongo, porque aquí en el 7 me fija dónde está la fuente. Aquí yo puedo poner la fuente donde quiera. Ay, creo que no. Ahí, bueno. Donde pongo poner la fuente donde quiera, me cambia igual dónde están las imágenes. Entonces, como que tengo que situar la pantalla paralela a eso. Es lo mismo, como que tampoco puedo poner entonces la fuente donde sea, ¿no? No, no entiendo tu pregunta. O yo al menos Porque, no la claro, entiendo. No, yo. viste que en los tampoco. gráficos de Fresnel, ¿dónde pongo la fuente? Define dónde va a estar la circunferencia que está inscrito las imágenes también, ¿no? Respecto al centro. Sí, o sea, define como el Pues no le estoy radio de haciendo esa mucho lío. circunferencia. Claro. Entonces, dependiendo de dónde esté la fuente, la recta que contiene estas dos va a estar en un lugar u otro. Entonces, como que no voy a poner la fuente muy allá por la aproximación para que alfa sea 0. ¿O no? Yo porque puse la pantalla para aquí horizontal, ¿eh? Ay, estoy con el micrófono apagado. Estoy hablando hace un buen rato. Nada, me acabo de dar cuenta. Ay, se dejó de ver, Miguel. Sí, espera, que se ve. Que, Ejemplo no, del teléfono. que en general en los ejercicios de Fresnel ubicamos la fuente en ese eje que lo tenés dibujado con línea punteada, o lo tenías dibujado con línea punteada. Ah, siempre ahí. Y es la configuración más común de Fresnel. Es verdad que si lo pones más alejado podría ser que... Bueno, habría que ver bien Cambia las imágenes. el radio, ¿no? Si la fuente está más alejada, cambia el radio sobre el que se circunscriben las fuentes. Pero, claro, perdón que le di tantas vueltas, que estuve toda la noche ayer pensando qué onda y nada. Bueno, Bueno, pero en definitiva entonces el alfa tiende a 0 y la fuente va en ese eje, ¿no? es la configuración más típica de Fresnel. Listo. Igual en el 8 no necesitas mucho eso, ¿eh? En el 8 es un ejercicio más de, ¿cómo se llama esto? De lentes que de interferencia. Sí, sí, sí. No, pero yo creo que a Miguel te estaba confundiendo imaginarte dónde están las fuentes virtuales, no las que generan la interferencia, como que no estabas en esa etapa. Es verdad que el enfoque de ese ejercicio es ya empezar a mirar la interfranja a través de una lupa, ¿no? Que es lo que decía Luz. Y como el aumento que hace la lupa. Listo, perfecto. Cualquier cosa subo al campus. Gracias. Gracias, Miguel. Más consultas de las 5. Respecto de las 6, Milton, claro, vos no la colgaste, ahora la cuelgo las 6. Acá dice Inés, la duda del lente, vos decís de la lupa, ¿dónde está en este? La duda que tenías de la distancia espejo-lente. Creo que este. A ver. Estaba bueno el dibujito de Miguel. Ya teníamos dibujo de ejercicio. Pero bueno, si no comparto. Lo pongo de vuelta. Activo con el teléfono. Está bien, no sé cómo prefieran. ¿De cuál están habría que hablando? ver. ¿Del 8? El de la lupa, me parece que Inés tiene alguna duda de alguna distancia. ¿Cuál es tu duda, Inés? Hola, no, porque yo lo que tenía ordenado es la fuente, la lente y un poco de centrada y la pantalla. Y hay una distancia que son 4 metros más 25 centímetros de distancia de la lente y no sabía si contarlos como en No, el mismo porque rango o sumarlos, simplemente eso. Para que voy a buscar la Wacom un segundo. El asunto es. Espera, ahí vengo. ¿Te das que desmuteaba? No.
A los 25 centímetros son otra cosa en realidad. Esos Claro, 25. la idea acá Es otra cosa. Ya se acabó la interferencia en esos 25 centímetros. tal cual. La idea es que vos tenés la interfranja que se produce en una pantalla y estás mirando con la lupa la interfranja que está acá. ¿Todos ven lo que estoy dibujando? No. ¿No? No, ahora no se ve nada. Ay, ¿por qué lo veo yo sola? Si hago clic acá, ¿se ve? No, ¿no? Ahí lo Ahí veo. se ve. Ahí se ve, ahí se Ahí ve. se ve, ok, genial. Bueno, entonces vos tenés, no importa, viene de un coso de Fresnel, no sé qué, viene de acá y se forma la interfranja en la pantalla, ¿sí? Meto una lupita y miro con el ojo y voy a ver esa interfranja de un tamaño que no es el tamaño real. Ese es la separación aparente, o sea, básicamente este dato es la interfranja. No, yo lo que entendí es que tenías en el infinito digamos, la interferencia y estabas usando la lupa para proyectar en una pantalla. No. Entendí directamente otra idea de entrada, así que no, ya está, perfecto. No, es lo que, la interfranja es lo que se observa a través de la lupa, y a eso se le llama interfranja, separación aparente. Básicamente es con el aumento, ¿no? Tenés que jugar con el aumento acá. Para Sí, este o sea, la ejercicio- idea es de ir Sí. yendo para atrás para ir pasando de objeto, imagen y qué sé yo, todo eso lo tenía, pero tenía mal la parte óptica armada mal. Lo que hay que tener cuidado es quiénes son esos 25 centímetros, ¿no? ¿Y no es donde se está formando la imagen? Claro, exacto, es el S'. Por eso yo lo que había puesto era que tenía la lente a 25 centímetros de la pantalla y estaba mirando que la imagen se formaba en la pantalla, por eso digo, había armado cualquier cosa. ¿Qué estás haciendo? Ya vengo, perdón chicos, estoy muy multitasking. Ahora vuelvo. Sí, yo estoy igual. No, estoy igual. Que me quedé pensando, es verdad que con compartir pantalla se muestra todo, ¿no? que este ejercicio lo que tiene es que para los que no hayan terminado la guía de óptica geométrica, quizá les confunde un poco esto del tema del tamaño aparente, porque eso aparecía en el ejercicio, en el 18 en el 18 aparecía. Así que bueno, es el único ejercicio en el que aparecía eso. Y este como que retoma eso. Bueno, nada, ese pequeño comentario. Básicamente esta distancia es el S'. Que como es una lupa, para que funcione de lupa, ¿cómo tiene que ser la imagen? ¿Virtual o real? Virtual. Y entonces S', ¿qué tiene que tener de signo? Negativo. Exacto. Usen ese dato. ¿No? Sí, el 18 era opcional, está subido al campus igual en la parte de las dudas, de las preguntitas, puse un apunte chiquitito sobre el 18 por las dudas. Así que eso. Ahí en la parte de las consultas. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo tengo una duda de la clase de Cande. De interferencia. Es una cosita muy puntual. Que en una parte pone condición de interferencia y pone no olvidar polarización. Sí. ¿Cómo entra la polarización e interferencia? No me quedó tan claro. A ver, para qué voy a compartir. Está buenísima la pregunta. En un ejercicio que dijimos que no hagan, pero... Oye. A ver. No dijimos que no hagan. No, pero dijimos es que lo clave. hagan. Todavía. El ejercicio 6. Pero más allá de... Que no lo hagamos, está bien. No. Más allá de si entra en un fíjate- ejercicio o no, es clave la pregunta para entender lo que está pasando. Claro. O sea, fíjate que siempre trabajamos con la intensidad, ¿no? O sea, todas las cosas que hicimos en el fondo para interferencia fue, bueno, calculemos la intensidad. Y cuando vos calculás la intensidad, haces un producto, ¿no? Un producto entre vectores. Que en realidad, si vos pensás que tienen la misma polarización, eso no te cambia nada, que es lo que venimos asumiendo siempre. Pero ahora, si tienen distinta polarización, eso ya ahí te va a cambiar. O sea, tendrías que tener en cuenta eso. ¿Está bien? No sé si eso responde a tu pregunta. Digo, ¿qué pasa si vos tenés dos fuentes?
que están para dos ondas linealmente polarizadas, pero por esta está en X y esta está en Y. ¿Vas a ver o no vas a ver interferencia? Ah, no vas a ver nada ahí, ¿no? Puede ser. Claro. Ah, está bien. O sea, en ese sentido es que importa. O sea, nos lo olvidamos para las cuentas que hacemos en general. O sea, estamos asumiendo que tienen la misma polarización. Pero si no la tuviesen, no vamos a ver nada. Cambia por la O vamos a intensidad. ver otra cosa, ¿no? Si tuvieses una circular con una lineal, bueno, a ver, te va a cambiar un poco cómo es esta parte. Eso estaba también, si repasás la clase que di yo de interferencia, la primera, hice un par de comentarios, pero lo que pasa que por ahí cuando lo empezás a ver la primera vez no queda del todo, y cuando lo vuelven a repasar, uno lo recuerda. Estaba este permiso, Cande. Sí, sí, sí. Este producto interno es el tema. Este producto interno que está acá tiene la información de la polarización. Y entonces ahí sale que tienen que ser paralelas para que haya un término cruzado, o al menos que te quedás con la parte paralela de las dos. Como decía Candes, si una es circular y la otra es lineal, lo único que va a interferir es la parte de la circular que es paralela a esa lineal, digamos. Y no todas las componentes de la circular. Claro, claro, ahí va. Gracias. No, de nada. Bien, Bueno. ¿hay más consultas? Eso. Los TP, Inés, están en proceso de corrección. No les puedo prometer una fecha ahí, pero ya no Vamos falta trabajando. tanto. Eso, sí, les prometo que Pronto. no falta tanto. Los que leímos estaban muy bien, la verdad. Sí, yo también. Lo que leí yo. Muy bien presentados, muy lindos para leer y todo. Todo lo que estuvieron haciendo con los sliders. No, un placer, la verdad. Ir tocando todo ya programado por otro, re lindo. Así que, bueno. Había una duda del 14, de Pablo. No sé si querés abrir el micrófono o preguntarla por el chat. Sí, del 14 pude sacar las imágenes, pero se me complicó para calcular la diferencia de camino óptico. Pues una vez que tenés las imágenes, Está compartiendo pantalla. creo que lo uso. Pero igual creo que si querés ¿Pones la compartir guía? podés. ¿Pones el 14? No, yo para que ponga el ejercicio, si no yo tengo que abrir la guía. Ahí está poniendo. Perfecto. Gracias, Luz. Ahí va. Sí, Pablo. Sí, las imágenes me habían quedado como el dibujo que habían hecho en la clase, pero viste que quedaban en las puntas del prisma, ahora quedan asimétricos y lo traté de relacionar con el interferómetro de Young y corrido, el que había hecho Luz, y ahí había un parámetro que era la distancia de S a las fuentes, y acá, o sea, en el eje X, digamos, y acá como que sería 0 y me confunde. ¿Qué hacer con eso? ¿Por qué 0?
Porque no quedan Sí, sobre sí. el mismo eje. O sea, no quedan en vertical las tres fuentes, por ahí saqué mal las imágenes. No, sí, eso sí, siempre quedan en el plano, las dos fuentes secundarias en biprisma de Fresnel quedan en el plano de la fuente original. Me parece que te estás mezclando, Pablo, la otra distancia, la distancia entre el S y el frente, el biprisma en sí. Esa distancia era muy importante entre el S y dónde está el biprisma. ¿Puede ser? Lo que es el D1, que está marcado ahí en el dibujito. Puede ser, la verdad que me confundí bastante con este ejercicio. Porque es verdad Voy lo a, que... voy a hacer un dibujito. Digo, no sé si es esto lo que estás preguntando, porque no sé si te estoy diciendo bien, pero digo, me parece que voy a exagerar mucho la asimetría del problema, ¿no? Supongamos que yo tengo una fuente... Uy, me recuesta dibujar con esto. El mousepad es imposible. Tengo una fuente acá. Y otra acá, por ejemplo. ¿No? Entonces, exageré un montón la asimetría del problema, no hice ningún cálculo, pero digamos que vos calculás y te dan esas fuentes. Súper asimétrico, súper extraño. No estamos acostumbrados a esto. ¿Qué es esta asimetría? O sí, sí estamos, digo, en definitiva, acá tenemos dos fuentes, ¿sí? A la digo, si me olvido de todo el resto del problema, tengo dos fuentes que están proyectadas sobre una pantalla. Entonces vuelvo a tener yang, nada más que el eje central va a estar corrido. ¿No? Va a estar como por acá el eje central, perdón que no hago una línea punteada, pero con el mousepad es imposible. Y perdón que tampoco hago una línea recta, esa línea debería ser recta. Si querés la hago yo. Dale, si tenés ganas, borrá lo que dice y hace algo más lindo. Pero se entiende, digo, ahí tengo un yang. Y la parte difícil es lo que dijo Luz, el secreto que dijo Luz en la clase que dio. Todos los interferómetros los vamos a llevar a un yang. Una vez que los llevamos a un yang, el problema está resuelto. La parte difícil del problema tiene que ser la anterior. Claro, sí, lo veo. Gracias. Lo único que no me queda claro el delta epsilon en ese caso. Como ¿Delta epsilon? ¿A qué le llamás delta epsilon? a la Fase diferencia de fase inicial. Ah, diferencia de fase inicial. ¿Qué pasa con el delta epsilon? Oye, estoy peor que Milton. O sea, en este caso no está asociada la distancia con la fuente original. Ya tiene que ver con que está descentrado. No sé si viene por ahí la pregunta. Claro, sí, porque comparándolo con lo que había hecho Luz con el yang descentrado, o sea, no es el mismo caso. Claro, no es lo mismo. La idea es que si vos sabés, si esto lo comparás con un yang, vos sabés qué va a pasar respecto de este eje. Este es tu eje de yang. Entonces, al respecto de este eje, vos sabés que acá hay un máximo, que después va a haber mínimo, máximo, mínimo, y que no hay un desfasaje real entre estas dos fuentes. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me seguís? O sea que yo podría definir un diferencia de fase inicial 0 y correr el 0 de mi eje Y, de la pantalla. Momentáneamente. Vos corres Ok. el 0 de tu eje Y, la pregunta es cuánto lo tenés que correr respecto de este punto. ¿Cuánto es este delta I, si querés, para que estar en el centro? De alguna manera, este es el punto clave. Ok. Esa información sí la tenés respecto de las fuentes que elegiste. Sí, creo que ese corrimiento lo había calculado medio sin querer, pero salía. Bueno, si tenés ese corrimiento, básicamente ya tenés toda la información. Pero este eje óptico nuevo que armás, eje de simetría, es momentáneo. Es hasta entender tu problema de yang y después poder mirarlo desde este eje de referencia. Es que como que cambiás momentáneamente la referencia, nada más. Ok, genial. ¿Y el prisma lo subimos tan delgado que no las desfasa? No, no las desfasa. No las desfasa para nada, porque en realidad todo lo que estás viendo es transmisión, no hay reflexión. Acordate que los desfasajes vienen por reflexión. Y vos tu prisma lo único que hace es transmitir y desviar, pero no
no tiene saltos de fase, porque esto es una imagen virtual. No, pero digo por la velocidad distinta en cada parte del prisma, por los n distintos. Ah, por los n distintos. No lo tomes en consideración. Genial. Eso está contemplado en dónde se te están formando. Ok, genial, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿les parece si ya arrancamos con la clase? Ya son 1:15. Luz, ¿querés cortar Sí, la grabación? una y volver a cosita empezar quería de nuevo? decir antes, Ah, que dale. Ricardo terminó las teóricas, ¿sí? Y entonces los chicos estábamos viendo el horario, si les parecía por ahí hacer un horario diferente, por más que a nosotros nos quedan clases donde por ahí algunos entramos antes y nos vamos antes y otros se quedan dependiendo de lo que viene, para que puedan aprovechar ellos para más consultas o correrlo de 10 a 1 en vez de 11 a 14. ¿Qué les viene bien a ustedes? No sabía, Maga, vos con Camila, ¿cómo ibas? Algunos días puedo engancharme más temprano. No hace falta que seamos Y si todos. no más, será. Claro, con- sí, por sí, eso. sí. Con que uno o dos entremos más temprano para los que quieran hacer Sí, consultas. sí, por eso, sí, algunos días puedo, el martes puedo, el viernes depende, pero sí, vamos arreglando. Bueno, yo el martes que viene estoy complicadísima, no sé a qué hora voy a poder conectarme porque Violeta jura la bandera. Qué lindo. Yo puedo. Y como no, esperen que voy a Yo parar puedo.